La ley natural es lo que distingue a las comunidades naranja. El libre albedrío es la consecuencia de nacer en la tierra, igual que la conciencia es la condición natural del individuo y su plenitud, una oportunidad sujeta a su responsabilidad y compromiso de existir y expresarse a través de los dones naturales, manifestando la potencialidad que se expande en la sociedad, pero algo tan simple y evidente, el sistema que organiza las cosas del mundo, lo ensucia, lo pisotea, lo anula y lo estropea. Mientras un jefe de gobierno sea incapaz de amar a sus gobernados, el cargo del poder se olvida de la empatía y la sensibilidad, tanto como de la compasión y la fraternidad. Así es imposible que el afecto y el respeto fluyan en el devenir cotidiano. ¿Será que los poderes y las armas se han establecido como ventajas y beneficios para unos pocos elegidos? Pero, ¿elegidos por quién? ¿Y elegidos para qué? ¿Es entonces el pueblo quien elige a sus carceleros y verdugos? ¿Sí? ¿No? Apreciados amigos y amigas, hay que pasar página y dejar de mencionar el contrato social al que se refiere Rousseau para evitar seguir perpetuando el sistema que inventa la desigualdad. La referencia al acuerdo comunal que presentamos y protagonizamos es la armonía entre dos ámbitos que están unidos y van de la mano. Nunca dos partes distintas, pero siempre han sido los dos bandos que dibujan a los opresores y los oprimidos, como si existieran dos castas o dos niveles entre los seres humanos. Los ciudadanos han sido separados del órgano de gobierno, pero esto lo estamos resolviendo. El conflicto ha existido porque los intereses eran distintos, en vez de ser la misma prioridad vital. Los enfrentamientos se han dado porque los intereses de unos no correspondían a las necesidades de la población. ¿Es fácil de entenderlo? ¿Cómo es muy sencillo comprender que, corrigiendo la falla, se resuelve el asunto, camaradas, compañeros en el camino? El asunto de la desigualdad se resuelve cuando todos por igual disponen de las mismas oportunidades, cuando existe un diálogo fluido y transparente que aúna esfuerzos y sinergias, partiendo de las mismas convicciones y motivaciones. El acuerdo que surge de la comunidad, con sus portavoces, los gestores públicos de sus intereses, los intereses de los habitantes del territorio, logra el equilibrio y un mayor índice de resultados favorables, dado que ambas fuerzas reman en la misma dirección. Aunque son esferas de acción distintas, los dos ámbitos cohabitan y vibran en la unidad del propósito y la visión y el proyecto común. Las llamadas élites que apuestan por el globalismo y el totalitarismo y la dictadura digital, ¿pertenecen a la especie humana? ¿Será que la especie humana les pertenece a este escaso grupo que no supera el 0,02 de la población mundial? ¿La ciudadanía planetaria es propiedad de alguien? La ley natural es lo que distingue a las comunidades naranja, los participantes de la CIMUT, hombres y mujeres despiertos que han tomado conciencia y se responsabilizan de su jornada diaria, ajenos a cualquier tipo de rebaño y pastor y perro rabioso que ladra. Nos enfocamos en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica que como maestros y alumnos enseñamos y aprendemos en las escuelas alternativas, para luego trasladarnos a la zona del debate rico y plural que es la Asamblea Ciudadana Libertaria, antesala del Pleno del Ayuntamiento, donde la administración local legitima el sentir popular a través de los portavoces, de los mismos habitantes del lugar, de su mismo territorio. El tiempo de los reyes y los dioses ha llegado a su fin. Mientras existan los rebaños,
ciudadanos pasivos sin iniciativa, los jefes pastores podrán devorarlos para luego dejar los huesos a los perros. Los ciudadanos nunca fueron ovejas, excepto aquellos que se lo creyeron y así actúan, todavía en nuestra época. Sin embargo, hay seres humanos que saben distinguir a las entidades de inteligencia avanzada torpes en el amor. Todos nos alejamos al máximo para unirnos y reunirnos en torno a la hoguera del ave fénix para resurgir como pueblo soberano de nuestras propias cenizas esclavizadas. ¿Nacen los ciudadanos como esclavos y algunos pocos como jefes condecorados? La autoridad surge porque uno acepta someterse al otro, nunca porque sea algo natural. Es falso que unos nacen para obedecer y otros para mandar, pero sí es cierto que unos se someten voluntariamente y otros les encanta dominar y explotar a los demás, pero en sí misma tal actividad es antinatural. Lo natural es la cooperación y la simbiosis, la sinergia y la asertividad. Imposible si hay menosprecio e insensibilidad, si no se respeta la dignidad del otro y si su libertad y sus ideas y comportamientos son masacrados. Es una de las primeras enseñanzas de las escuelas alternativas. Todo es una y la misma sola cosa: energía. Cada ser humano es una célula del organismo vivo llamado especie humana, pero hay quienes no están en dicha sintonía y, negligentemente, vulneran la vibración del alma y su comunicación, por lo que no fluye la energía. Entonces es que se viola la única ley establecida como prohibición: nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo. Deliberadamente se abusa del poder para lastimar a la población, desde los cargos donde se actúa con impunidad legal. Hay legalidad para dañar y perjudicar, pero tales personas visten su armadura y usan su máscara, una careta, la del ego y la codicia y la mentira, que evitan su totalidad, por lo que su carácter se ahoga tanto como se asfixia su alma, enredados en las cosas de la ficción jurídica y la acumulación de reconocimiento y mayores cuotas de autoridad. Los hombres y las mujeres, todos seres humanos por igual, disponemos de los mismos dones naturales y unos y otros somos completamente diferentes en cuanto a nuestros atributos íntimos, entendidos como tesoros internos, esas habilidades y destrezas particulares que no siempre ven la luz pública porque el sistema coarta, coacciona, chantajea, corrompe. Por ello, las escuelas alternativas hablan de necesidad y sentimiento en vez de emociones y deseos. Se habla en las asambleas ciudadanas a partir de la sabiduría innata en vez de los conocimientos de la educación obligatoria, porque han existido las experiencias directas, propias, de enseñanzas genuinas que le revelan al individuo su autenticidad, la identidad humana, en vez del monigote artificial que resulta de la programación y el adoctrinamiento del sistema. Amigos y amigas, la organización es una estructura funcional que facilita el flujo de datos veraces y asuntos apremiantes, que se desarrollan para su crecimiento y conclusión, temas abiertos a cualquiera que disponga de saber y habilidad e ideas vanguardistas que resuelven. ¿Gana la mejor idea? Aportamos ideas creativas para innovar y mejorar, no problemas y quejas y temperamento pesimista o fatalista. La actitud de los participantes es siempre constructiva. Nunca importa de dónde o de quién procede la propuesta. Únicamente nos enfocamos en su viabilidad, en su utilidad y beneficio. El intercambio es ágil y fluido. Los tratamientos son flexibles y ecuánimes. La redacción de la solicitud pasa el filtro de la escuela alternativa y la Asamblea Ciudadana Libertaria para darle
un contenido jurídico e institucional en el Pleno del Ayuntamiento en forma de moción. Toda comunidad naranja es un organismo vivo que se mueve al compás y al ritmo de sus integrantes, los habitantes del lugar. Descartamos la cháchara y los planteamientos que se convierten en tertulias de bar. Tan solo existe el espacio para tomar el toro por los cuernos y darle la vuelta, para inmovilizarlo antes que nos embista. El sentido común está presente, la vocación de servicio también. El moderador sabe cómo dar la palabra a cada uno. En algunos lugares lo hacen con un balón naranja. Habla solo quien tiene el balón, mientras los demás escuchan y esperan su turno. Es un juego divertido. Comunícate con los coordinadores de la comunidad naranja en tu localidad. Visita el ayuntamiento y pregunta en la recepción por Azimut. En caso de que no hay todavía un concejal de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, plantéate formar parte de la lista electoral y participar de la historia de tu territorio. Los contactos son personales, dado que hay mucho troll en el ciberespacio, muchísimos bots. También puedes contactar con la plataforma web azimut.online. Las comunidades naranja precisan varios administradores y gestores, portavoces políticos y coordinadores, maestros y demás profesionales y habitantes comprometidos. Las puertas están abiertas para todos. Los malintencionados quedan rápidamente retratados. Es lo que tiene el contacto visual y un abrazo fraternal. Las comunidades naranja nos movemos con rapidez y acierto. No tenemos tiempo para peleas por estatus. La mayoría hemos abandonado el ego en tercera dimensión. Únicamente mantenemos la voluntad solidaria y la eficacia. Una acción, una bendición. Un gesto, una ventaja. Un proyecto, un beneficio para la comunidad. Cuanto realizamos está basado en los principios humanistas, que son muy claros y aleccionadores. A grandes rasgos están plasmadas las pautas de conducta que se reflejan en los estatutos de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, pero hay una confianza plena en la vida propia del lugar para darle forma, identidad y autenticidad a las escuelas alternativas y las asambleas libertarias, que son ciudadanas, la base del Azimut comunal, presente en el Pleno municipal. Según las características de cada localidad, se adaptan los movimientos de la política vanguardista en el ayuntamiento. La prioridad está en la democracia pura y la autoridad humanizada, para que los dones naturales y los talentos particulares de la población estén dentro del ámbito de la administración local que determina la vida y las relaciones entre los habitantes del territorio. Damos la bienvenida a todos los curiosos recién llegados, abrimos los brazos y los corazones y solicitamos que ellos y ellas abran sus mentes y expongan su alma al mundo. Así es como surgen las afinidades y las sinergias que aunan esfuerzos en la visión común de un mundo mejorado por los propios protagonistas, participantes de la vida en la tierra. Hay suficiente material pedagógico y vídeos tutoriales y esquemas de las mociones base que deben aprobarse en cada municipio para garantizar el funcionamiento de Azimut como herramienta versátil que garantiza la tranquilidad de sus habitantes, tanto como su plenitud. Además, hay un canal abierto para responder a las dudas y a las preguntas. El formulario de contacto de la web agrupa el orden de respuesta. También puedes comunicarte dentro de la red social del Azimut comunal. Amigos y amigas, camaradas en el camino, hermanos, seres humanos, los poderosos se han hecho cada vez más poderosos por la acumulación de las armas más peligrosas y dañinas. Sin embargo, que necesiten de ellas, de las armas, es lo que demuestra su debilidad
total y completa. Los seres humanos somos poderosos por naturaleza, no gracias a los objetos y las posesiones o las armas. Basta con abrazarnos por dentro, conciliándonos con los atributos cósmicos. Toda adversidad es bienvenida cuando se trata de respetarse a uno mismo. Amigos y amigas, ¿ustedes se respetan? ¿Traicionas tu naturaleza? ¿Cómo lo sabes? ¿Te conoces lo suficiente? Camaradas, compañeros en el camino, es con respeto que estoy haciendo estas preguntas, un poquito animando a que nos miremos frente al espejo para traspasar ese espejo y del otro lado vernos completamente desnudos al natural. Estas simples preguntas, pocas son las personas que se detienen a responderlas. El ser humano, que lo es humano, es sensible consigo mismo, ha indagado y descubierto sus peculiaridades y alcanzado su singularidad. Otra cosa es que sea, además de honesto, valiente para expresarse y compartir su genuina esencia con los demás. Por eso hay tantas personas con máscara y armaduras, limitando la expansión de su energía. Los individuos que comprenden su individualidad y conectan con su esencia, nunca se dejan arrastrar por las circunstancias o las influencias externas o las directrices de una autoridad. Sin embargo, la movilidad y actividad que puede realizarse hoy en nuestro planeta pasa por la tergiversación de verdades y leyes que recortan el palpitar de los hombres y las mujeres, por lo que la ciudadanía planetaria está siendo afectada terriblemente en sus dones naturales, la vida, la conciencia, el amor y sobre todo su libre albedrío. Los procesos de estandarización y los uniformes que dan comienzo con los prejuicios y las etiquetas, las tendencias y las corrientes mediáticas y los criterios oficiales de divulgación de conocimiento conforman una manada aborregada que sacrifica su dignidad y libertad para optar a una vida miserable en vez de promulgar y defender la existencia humana a plenitud de facultades. Los jóvenes son los más afectados, dado que han nacido en la era de la dictadura digital y espontaneidad y creatividad se quedan a un lado para dar paso a las apariencias y la popularidad, inmersos en la contabilidad de atención de los demás, que los alejan del abrazo interno y la conciliación con su intimidad. Hoy más que nunca, en la historia de nuestra especie, el individuo es literalmente absorbido por el sistema y sus atributos y destrezas y habilidades son pisoteadas por una enorme máquina apisonadora. ¿Quién es el responsable de lo que sucede? ¿Quién? ¿Qué opinas tú, amigo o amiga? Obvio, el ser humano que no se respeta a sí mismo, traiciona su esencia genuina, pero si conociera su energía y la posibilidad de vibrar en sociedad, ¿qué pasaría entonces? ¿Es mejor estar solo que mal acompañado? La mayoría responderá con un sí. Sin embargo, analizado su comportamiento diario, sus actos se contradicen con la respuesta, dado que la mayoría de la gente se deja arrastrar y culpa a todo y a todos de lo que le ocurre. Soledad y solitud son cuestiones diferentes. El divergente que se sale por la tangente antes de dejarse atrapar por un mundo falso y engañoso es porque entiende que el miedo es la ausencia de amor. La canción Leal a mí es un tema de conciencia para la innovación social. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos van a buscarla en la red? ¿Cuántos la escucharán más de una vez? ¿Cuántos comprenderán el mensaje? Camaradas, compañeros en el camino,
Para muchos es una pérdida de tiempo. El tiempo se los come a diario. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas actividades, porque no saben priorizar, porque se dejan atrapar por los anhelos de otros, porque no disponen de un propósito vital, porque carecen de un proyecto existencial, pero sobre todo, porque creen que trabajar mucho y hacer muchas cosas es lo correcto y está bien, aunque esa es justamente la trampa. Amigos y amigas, saber priorizar, saber cubrir las necesidades existenciales en vez de los deseos, atender el sentir íntimo que palpita bajo la piel en vez de dejarse arrastrar por los convencionalismos, empujados por el abanico de las emociones, es una forma de recuperar el destino de uno mismo y el control del paseo por la tierra. El trayecto es un sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que das. ¿Son acertados tus pasos? Quienes se asustan por permanecer demasiado tiempo solos y en silencio, se niegan la oportunidad de conectar con la propia naturaleza, y la naturaleza es lo mismo, pero pocos lo entienden. Pocos entienden que la naturaleza es cosmos, que el cosmos nos habita, que las partículas del polvo cósmico impregnan nuestro cuerpo físico y que el espíritu universal está presente en nuestra alma. Hay un privilegio gigantesco al encontrarse con uno mismo. Volviendo a Old Sasha y su música rock-aware, las canciones Segundo Nacimiento o Paz Interior o Silencio son textos breves a modos de pequeños ensayos filosóficos que aprovechan la música, las notas y las melodías y los ritmos para generar buena vibra y estimular la reflexión y la conciencia particular para alcanzar la mejor versión y, a su vez, una sociedad que se mejora a sí misma desde la base, lejos de las instituciones que restringen la vibración de la población. ¿Estás enamorado de la vida? ¿Has aprendido a danzar con ella sin cuestionar la música? Nunca es lo que nos sucede. Siempre es la manera de interpretar lo que nos sucede lo que va a definir el estado de ánimo. Aprender a observar la vida y el mundo desde otra perspectiva es lo que facilita el acceso a la quinta dimensión. El programa de Humanidades Éxodo Podcast habla sobre los principios humanistas, sobre el mudar la piel y convertirnos en ciudadanos que participan de la sociedad desde la potencialidad y con la totalidad a flor de piel. La dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica es una invitación que estimula a los hombres y las mujeres. Algunos de ellos y ellas participan de la Comunidad Naranja, de la CIMUD comunal, la Agenda Ciudadana para la Armonía Convivencial. Amigos y amigas, permitidme de nuevo preguntaros, ¿qué os rodea? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo te relacionas con la vida del mundo? Identifica a aquellos seres humanos con los que tienes afinidad y juntos cooperad, relacionaros, amaros. La fraternidad es la mayor expresión de amor que, lamentablemente, no florece, no se exhibe, no trasciende. No lo hace porque la mayoría de ciudadanos aman más al dinero y la búsqueda de felicidad que a su propia alegría interna y la energía con la que se activa la vida genuina, la existencia con sentido y propósito vital. La identidad particular se arrincona y se adscribe la mayoría al grupo. Pero no puedes participar de un grupo sin antes haberte definido, saber quién eres, para realizarte a través de tus obras. Demasiadas personas creen que son lo que hacen, sin embargo, no hacen lo que en verdad son en su intimidad, según sus tesoros particulares, sus dones y talentos, porque desconocen el secreto de su misterio.
no saben si son peregrinos del viento o si son misioneros del alma o espíritus vitales o autómatas o sicarios del sistema. Hay quienes son parásitos, pero nada es peor que ser un parásito de sí mismo que a diario ahoga el alma propia y asfixia su posibilidad de vibrar a plenitud de facultades. La propia visión íntima reflejada en la comunidad, esta es la gran obra, una comunidad que aprecia el valor de cada individuo. ¿Formas parte de ella? ¿Es agotador ser un borrego? ¿Es agotador ser un espíritu libre? ¿Qué opinas, camarada, compañero en el camino? Hermanos, seres humanos, ser y estar en el mundo de manera flexible y ágil significa disponer de la voluntad consciente para emerger desde la propia esencia y trascender, expandir la vitalidad del alma en la sociedad. Es fácil, es sencillo, es natural. La dificultad viene en forzar y doblegar la propia naturaleza a la que engañas con objetos y posesiones y vicios absurdos que degradan la virtud, traicionan la excelencia humana. Individuo quiere decir indivisible, íntegro, coherente, sabedor de sus bondades y tesoros, fortalezas y debilidades, esos defectos que se van corrigiendo si uno apuesta por la evolución, por el rescatarse a sí mismo de las garras de la autoridad. Este éxodo al alma es lo que priva el sistema, las instituciones y los procesos de educación y amaestramiento que intoxican, tanto como ese amansar lo salvaje del ser humano para domesticar y adoctrinar, sirven para que la pieza encaje en la maquinaria. Es decir, se trata de desbaratar la humanidad del ser íntimo, embruteciéndolo. Tan solo desde el centro puro es que el ser humano permanece conectado a la fuente universal. Únicamente cuando se sabe entero y sin impurezas de las influencias externas es que el individuo puede expresarse y trasladar los atributos cósmicos a la Tierra. La dualidad de la tercera dimensión atrapa a la mayoría de personas que eligen ser autómatas en vez de líderes naturales en conciencia. Solamente el exceso de ego, que denota egoísmo y avaricia y codicia, es capaz de la violencia y la crueldad. Se corrompe, pero es el temperamento materialista lo que lo corrompe de verdad, la ausencia de su espiritualidad, de esa comprensión de su naturaleza, sujeto a emociones y deseos y vicios que no entienden de ética y principios humanistas. Y la única ley válida, nunca jamás dañar o perjudicar a otro ser vivo. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Cada individuo es una célula de ese organismo vivo llamado especie humana. Pero el abrazo fraternal no se da porque no hay abrazo individual en general. En general, pocos son los que se abrazan por dentro y se concilian con su energía genuina, con su energía cósmica. Cuando no te sientes bien en tu piel, es momento para analizar qué se ha colado, qué influencia está afectando tu vibrar natural. La policía del pensamiento de los algoritmos censura la potencialidad humana en la red de Internet. El transhumanismo y el metaverso son lo que definitivamente desconecta al ser humano de su energía vital. Uno opera en el cuerpo directamente, el otro en el mundo virtual, al que se escapa para pasar de la vida miserable a la vida artificial. Al final, disfrutar de la vida es fácil y es conveniente. Aprender a jugar y divertirse no es patrimonio de la etapa infantil. Justamente en el juego está el kit de la cuestión vital, pero un juego
en el que tú participas de las reglas. De lo contrario, es una muerte sintética o metálica, pero es un asesinato del que cada uno debe responsabilizarse sin culpar a nada que no sea su capacidad de elegir y decidir hacer de su existencia un hallazgo a plenitud o una condena a perpetuidad. Cualquier forma de colectivismo o grupo social fracasará si sus miembros no disponen de la oportunidad de ser y estar en su totalidad. Los grupos que operan en la actualidad aparentemente son una cosa y luego basta con rasgar un poco para descubrir que la influencia es quien tira de los hilos, que determina y controla, corrige y manipula para que cada uno de los miembros se sometan voluntariamente y con una sonrisa, falsa, postiza, por supuesto. Es posible porque los que participan se han desconectado de sí mismos, se han acomodado a seguir las órdenes de otros, resignados y habituados a obedecer indirectamente, pero a obedecer. ¿Quién narra la vida? Los hábitos y los relatos, mejor dicho, el hábito de los relatos. Casi nadie está por la verdad. La mayoría está por el relato. Ese relato que es más fácil de entender y aceptar porque proporciona una falsa serenidad. La narrativa oficial se impone la mayoría de las veces. ¿Cuestionas la narrativa? ¿La desafías? ¿La toleras? El asunto es el siguiente. Los seres humanos sentimos y pensamos, pero no todos coordinan ambas tendencias. Se dice y se hace, pero no siempre van de la mano. Y esta contradicción es una clara evidencia de que algo no está funcionando. Pero el autoengaño y la autocensura y la propia limitación tiñen las cosas y se encuentran excusas y argumentos para justificar el proceder en vez de ser crítico y exigente con uno mismo. El control de la vida debe ser propio si está en manos de un gobierno o país o institución o empresa o secta o familia o escuela de pensamiento o ideología política. Entonces, el alma está en silencio. Si no se manifiesta el alma, el ciudadano no es humano, es un androide, una IP o un código QR. ¿Está bien pensar que la propia voz vale lo mismo que la del grupo? El jefe totalitario considera que la suya es incluso muy superior y que su proceder es mejor que la del pueblo en su conjunto. ¿Tu voz tiene el mismo valor que el del conjunto de la comunidad? Si existe un líder totalitario, hay una autoridad arbitraria que obliga, sin otra opción que no sea obedecer y sufrir por asfixiar la energía ciudadana. Claro, quien sufre es el pueblo, no el gobernante que impone su criterio. La arrogancia y la soberbia lo superan, desconoce la humildad y la bondad, pero sobre todo traiciona los principios humanistas y la ley natural. Esta es la situación actual. En nuestra época de civilización obligada, se dan unas circunstancias muy concretas. Salvo la peculiaridad de comprender algo tan simple y sencillo como es que el verdadero poder está en la voluntad consciente y la vibración genuina del alma humana, jamás estuvo del lado de las armas. Las armas son poderosas, pero no son el poder. Las leyes y los uniformes y las insignias y los cargos oficiales y todo eso hacen poderosos a los malvados, pero no son el poder del ser humano. Apreciados amigos y amigas, sigo preguntando porque me interesa. Vuestra opinión es de valor para mí. Camaradas, compañeros en el camino, seres humanos, hermano, tu voz y la mía
¿Valen exactamente lo mismo? En lo particular, cada uno en nuestro diálogo interno apostamos por nosotros mismos. No tendría sentido que fuera de otra manera. Pero ya en el debate comunal, en la asamblea ciudadana, cada uno debe disponer de la igualdad de oportunidades. De lo contrario, hay tiranía, totalitarismo, dictadura. Esto es lo que corrige la Cimut comunal. El esquema de regresar a la democracia pura y separar la política vanguardista de la política de la vieja guardia otorga a este movimiento de innovación social la premisa asombrosa de los hallazgos considerables. Si en la comunidad, el colectivo, el grupo que se relaciona desde la igualdad de oportunidad, en vez de la disciplina de voto, es decir, ese culto al líder, entonces sucede que estamos ante la solución a lo que sucede hoy en el planeta ante la invasión sin tregua de un gobierno central global que se impone por la fuerza a base de decreto oficial respaldado por mentiras y armas desde la sucursal, desde el país, desde el gobierno de turno. El vicio de repetir los esquemas y errores es una trampa mortal. La alternativa de la Cimut comunal es algo colosal para que los ciudadanos ordinarios logren realizar actividades extraordinarias, impulsadas desde adentro, desde el ser que se expande para compartir sus tesoros y atributos. Hasta la fecha, la voz del sistema y quienes lo organizan es una voz ronca, escondida, entre las sombras, que no se escucha con claridad porque está exenta de vida digna, de energía natural, de plenitud existencial. Debemos conversar con afecto y respeto, dejando espacio para que todos nos comuniquemos y juntos establezcamos un altavoz. Este altavoz es el Acimut comunal, que conjuga el poder ejecutivo y legislativo con la voluntad popular y la asamblea ciudadana. Es una novedad que debería interesar a todos los seres humanos del planeta. La comunidad naranja la constituyen un sinfín de individuos dispersos por todos los rincones del planeta que han aprendido a reconocerse como almas capaces de entrar en sinergia y desde la simbiosis con las demás almas enamoradas de la vida digna a plenitud de facultades, se unen y reúnen, se relacionan y se comunican para integrarse al bien común, a la alegría que se comparte desde la conciencia de unidad. La fraternidad es apoyo mutuo y ayuda recíproca. Esto es el proyecto de la Cimut comunal. Amigos y amigas, portavoces del sentir ciudadano que trasladan los acuerdos de la Asamblea Comunal a los plenos de los ayuntamientos como gestores públicos, alejados de la imagen del político de antaño que solo mentir y corromperse hacía a lo largo de su jornada laboral de espaldas al pueblo al que juró defender y proteger. Hombres y mujeres en sus posiciones de poder, ejerciendo desde el verdadero poder humano que habla de verdad y amor, transparencia y ética, ideas vanguardistas y la peculiaridad del palpitar vital del alma en la administración pública. Hablamos de un fluir natural, de una integración social que se desmarca de la lucha por el poder, porque en sí misma su expresión y manifestación es el poder del amor y la vida auténtica que se plasma en la actividad social y las regulaciones que organizan la manera de ser y estar en el territorio. Desde hace décadas hay un malestar generalizado, una especie de angustia crónica y un aceptar sobrevivir a cualquier precio, incluso renunciando a la soberanía y la legítima energía,
porque el sistema es el mecanismo de una presión constante del pensamiento único y la directriz oficial, del bien para el grupo, que se acata, pero al final únicamente ha estado beneficiando a unos pocos, dando ventajas a ciertos personajes y multinacionales, en vez de a los seres humanos. La población no ha gozado de privilegios. Ha sido un fraude total. Con la excusa del bien general, que es falso y una trampa, el individuo sacrifica su ser y estar empujado y obligado a vivir de cierta manera concreta, a comportarse según los estándares y patrones e indicaciones y protocolos, sesgando sus convicciones e ideas particulares. Por lo que desde temprana edad es obvio que se reprime, se somete, se restringe a sí mismo el pequeño ciudadano en favor del grupo, que no es la comunidad, sino el grupo de privilegiados que se esconden detrás de bambalinas para tirar de los hilos. Mientras se controla, recortando el impulso, asesinando y traicionándose cada uno a sí mismo por la apatía y la pasividad. En conclusión, el ser humano es absorbido, succionado por la aspiradora del sistema que rige la vida actual en nuestro planeta. El sistema y las instituciones y los gobiernos y los partidos políticos clásicos tradicionales, todos hablan de proteger a los más débiles y desfavorecidos, rescatando cualquier marginación o quienes necesitan cuidados y protección. Sin embargo, a pesar de que hablan de evitar vivir en la ley de la selva, la ley del más fuerte y agresivo y cruel, que se come a los demás, mientras exhibe este mismo discurso, porque es justamente lo que practica y ejecuta vilmente y sin compasión. Hipocresía. Decálogo de la ecoaldea, la comunidad naranja, el acimut comunal. Amigos y amigas, apreciados oyentes del podcast, en la tierra no hay unos pocos que nacen para gobernar como reyes y dioses y amos del mundo, para que el resto obedezca sus designios. Por igual, nacen los seres humanos que un sistema enfermo se encarga de impulsar a unos pocos privilegiados a posiciones estratégicas para controlar y dominar, someter y explotar. Sin embargo, el acimut comunal corrige las fallas y devuelve al individuo su soberanía individual, así como el entorno apropiado para desempeñarse desde su potencialidad con absoluta libertad, conservando intacta su dignidad. Camaradas y compañeros en el camino, todo hombre y mujer que nace dentro del laberinto de la ignorancia, nace esclavo y se cría con las ilusiones del sistema que refrendan sus familiares y luego los profesores en las escuelas y los mayores que los rodean. Pero esta forma de asesinar la mejor versión de uno mismo llega a su fin con la aparición del acimut comunal, con la existencia de las diversas comunidades naranja. En las comunidades naranja, la pedagogía de las escuelas alternativas y las terapias holísticas de las asambleas ciudadanas dotan a los gestores públicos de argumentos y solicitudes para poder desempeñarse como portavoces de los habitantes del territorio. Se nace, pues, para la esclavitud desde el instante en que los progenitores, tutores legales, inscriben al pequeño ciudadano en el registro, de manera que obtendrá su número y código digital para relacionarse con el sistema.
Esta es una ficción jurídica que organiza las cosas del mundo, pero el mundo saludable y pacífico parte del ser humano y de su humanidad, de la energía que vibra para expresar la totalidad innata del individuo capaz de existir sin un documento nacional de identidad que proporciona el Estado y el país a modo de aire para respirar en las relaciones burocráticas institucionales. Los ciudadanos se han acostumbrado a ser esclavos del sistema, obedientes del Estado y su autoridad, aunque después de 2 años, 2 largos años de ultraje continuado, hemos visto desde marzo del 2020 cómo crecían los disidentes. Cada vez hay más disidentes del sistema, hombres y mujeres críticos, líderes naturales que cuestionan la arbitrariedad y, lejos de buscar trifulca o peleas, se unen y reúnen. Nos unimos y nos reunimos en las comunidades naranja, que van dando forma a la Cimut comunal. Jamás se pierde la libertad por no saber que es tuya. El libre albedrío es la condición con la que nacemos, igual que nacemos con la conciencia, aunque no todos la mantengan activa. El anhelo del propio palpitar, de la urgencia de manifestar la íntima convicción, se ha hecho cada vez más y más necesario para aquellos ciudadanos que han visto cómo se agrede y se amenaza y se implantan reglas y decretos que dañan y perjudican la dignidad humana. Camaradas, compañeros en el camino, hermanos, seres humanos, apreciados amigos y amigas, vamos allá con el decálogo de la Ecoaldea Naranja. 1. Regresar a la conexión con la naturaleza. La vida del campo es tranquila y saludable, carece de contaminación visual o acústica, tampoco tiene contaminación electromagnética. El ritmo es casi una melodía poética, el aire es limpio y, si aprendemos a respirar, oxigenamos cuerpo y mente y las células lo agradecen. 2. Contacto con la tierra, caminar descalzos para recuperar la conexión con el planeta, aprender a plantar y cultivar como jardineros del jardín hermoso que es la vida. Un huerto salva vidas cuando no hay comida en las estanterías de las grandes superficies. Si no hay latas de conserva, podemos alimentarnos con el maíz, la yuca, etc. Hay un sinfín de árboles frutales. 3. Crear vínculos con los árboles y las plantas, con los animales y los ríos y las montañas, compartiéndola sin esa urgencia de ser sus propietarios, participando de un proyecto comunitario en el que se alternan las tareas y cada uno hace lo que mejor sabe hacer, aquello que se le da bien y con lo que disfruta. 4. Relacionarnos con el entorno vegetal y mineral, animal y humano. Sonreírle a cada ser vivo, beber los rayos del sol, masticar despacio los alimentos, sorbiendo el agua con agradecimiento, con la sensación de placidez y conexión total. 5. Participando de los espacios comunitarios, del proyecto comunal que nos permite ser y estar en armonía convivencial con el entorno, descubrir quienes habitan el territorio, buscando afinidades, encontrando alianzas, compartiendo la visión de la vida del mundo que juntos estamos creando. 6. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Enseñar a los hijos y los hijos de los vecinos a recitar poesía, escribir relatos maravillosos, cantar y bailar, plantar y sembrar y cosechar, aprender a construir con las propias manos, tocando la madera como parte noble de la edificación. 7. El ser humano ha sido por décadas el único animal de la tierra que ha inventado basura, montañas de desperdicios y desechos. Tratar con productos biodegradables, enfatizar el reciclaje y saber tratar los desechos orgánicos para sanar la naturaleza, el hogar que nos acoge,
evitando el plástico como la medida más urgente. 8. Comer el máximo de alimentos crudos que guardan sus proteínas y sustancias intactas. El fuego y el frío del refrigerador afectan negativamente las propiedades de los alimentos. Reducir el consumo de gas y electricidad, armonizarse con el ritmo de la jornada y con la llegada de la noche, fogata al aire libre y cuentos y diversión en vez de televisión, para acostarse sin haber prendido la luz eléctrica, por supuesto. 9. Estimular las tareas manuales y las artes escénicas que garantizan una mejor comunicación y relación interpersonal. Desarrollar habilidades prácticas, talleres de cocina y carpintería, artesanía y pintura, confección y costura, peluquería y primeros auxilios, también expertos en reparación de máquinas y artilugios mecánicos. 10. Fomentar las prácticas de meditación y yoga, relajación y desarrollo humano y pensamiento filosófico agudo, practicando el abrazarse por dentro y conciliarse con la energía para amanecer en quinta dimensión, existiendo a plenitud de facultades. En caso de un desplome total del sistema actual, antes que el caos y la histeria lleguen, podemos habernos preparado para organizarnos y autosustentarnos desde la significación existencial. Es fundamental que estas prácticas sean habilidades innatas y costumbres saludables en las nuevas generaciones, niños y amigos y vecinos cooperando. Nos anticipamos, nos organizamos, nos preparamos para la vida que merece ser disfrutada. Te sugerimos que hagas lo mismo. Más que una formación política, la política vanguardista de la CIMUT es la consecuencia de proteger la ecoaldea. Las escuelas alternativas, así como las asambleas ciudadanas libertarias, son los puntales que sostienen la herramienta de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, que nace para defender el estilo de vida de las ecoaldeas naranja, una comunidad de seres humanos reunidos alrededor de la dignidad y la libertad humana que el sistema ha pretendido guillotinar. No sabemos cómo finaliza esta decisiva década de jaque mate. Desconocemos si finalmente el globalismo y su tiranía afectan todos los países del planeta. Pero sí sabemos que ocurra lo que ocurra, nosotros movimos la ficha antes que nadie, listos para lo que venga. Por ello, te animamos a ti a buscar esa parte del territorio con el que te identificas, el clima que te resulta más favorable, el ambiente que te causa mayor alegría y encuentra a otros seres humanos dispuestos a compartir contigo el sentir de una vida saludable y pacífica que reclama de acciones creativas de innovación social. Seguro hay otros ciudadanos despiertos que han activado su conciencia y se expresan desde sus almas bondadosas, repletas de tesoros inmensos con los que establecer lazos amigables. Hay muchos seres humanos dispuestos a cuidarse entre sí, celebrando la vida fraternal desde el amor que siempre ha sido arrinconado cuando es la mayor potencia de nuestra especie, más que la inteligencia. La clave está en focalizarnos en los productos de necesidad más básica, para que colectivamente la primera necesidad humana sea para todos en igualdad de condiciones y sin diferencias entre unos y otros. En la comunidad naranja no hay espacio para el egoísmo y la codicia y el abuso de poder, como tampoco hay esa sensación engañosa que es el miedo y la urgencia de seguridad o la búsqueda de felicidad. La zona de confort que ofrecía el sistema era una vida miserable, robotizada, donde se comporta el ciudadano computadora como androide teledirigido y programado por la autoridad arbitraria que adoctrina desde la infancia. Pero los niños y las niñas de las comunidades naranja disponen de otro entorno muy distinto.
gracias a que el acimut comunal vela por ese espacio que resulta un paraíso en el actual infierno, en este teatro en llamas que se desmorona, por el que caminamos entre ruinas y escombros. Amigos y amigas, somos capaces de simplificar el estilo de vida que inmediatamente provoca un alivio y ausencia de angustia o depresión. Ahora mismo, liberando los espacios que ahogaban y los comportamientos que asfixiaban, se recupera el tiempo de calidad y la calidad del sosiego necesario para encontrarnos con nuestra mejor versión. Descubrimos infinidad de actividades y situaciones nuevas que se dan justamente desde el trueque y el intercambio y la meditación y la mediación de puntos de encuentro que dan premisas sorprendentes que configuran el nuevo paradigma que es la sociedad mejorada. Hay múltiples actividades que pueden realizarse sin dinero, al margen de las leyes, sin tener que estar imitando a celebridades. Así, de repente, el simple caminar y avanzar pasa al paseo ameno por el mundo de las posibilidades, oportunidades sin líneas rojas ni zonas prohibidas. Reunidos para realizar ejercicios físicos y manualidades, y entonces se descubren nuevas actividades para el cuerpo y el alma, y así es como nos unimos más y más en la esencia que compartimos todos los seres vivos con la naturaleza como testigo. Es una puerta que se abre a un mundo renovado, mejorado, actualizado. Esto es posible, sobre todo, al separarse del temperamento materialista, de la lógica del consumir más y más y acumular otros objetos y más posesiones. Siempre fueron mejor los productos artesanales que los industriales, estandarizados y caros, solo porque tenían una marca o un icono o alguien señalaba su adquisición obligada desde lo legal o la propaganda publicitaria. Hay un misticismo peculiar en las cosas hechas y concebidas desde la energía y el amor que vibra en la cosa realizada con la calidad del alma por pequeños productores, empresas sociales y cooperativas económicas solidarias. Dar y recibir es precioso, pero sobre todo, si los obsequios mantienen una dignidad y la libertad para actuar desde lo afectivo y beneficioso, en lugar de un valor financiero o de estatus mediático. Es decir, que intercambiar dones y talentos y diseminar semillas criollas nativas, no modificadas genéticamente, equivale a un modelo de vida que favorece la existencia a plenitud de facultades, garantizando el equilibrio con la naturaleza y la armonía convivencial con los habitantes del territorio. La potencialidad de la comunidad naranja carece de límite alguno. Nuestra capacidad creativa está justamente en las fallas y los errores del sistema que vigila y corrige la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, el escudo que protege a la comunidad naranja. Amigos y amigas, los que ostentan el poder hoy, quizás mañana ya no lo tengan, quizás lo hayan perdido definitivamente. Todo pasa, nunca se puede ser permanentemente el más fuerte, acumulando armas, porque la peligrosidad de las armas mismas varía, igual que varían la intensidad y el tipo de daño que más lastima. Sin embargo, serán eternos y constantes en su descendencia aquellas familias capaces de transformar su maldad en leyes. Consiguen que la obediencia sea un deber legal y la sumisión del pueblo que se acostumbra su mejor arma.